problemas que tenemos, otro de los casos, este Presentation Foundation lo que hace es integrar estos dos. Dentro de estos elementos, tal vez es importante notar que anteriormente el diseñador creaba interfaces como lo que ustedes están viendo al lado izquierdo y terminaba generando ya sea un archivo JPG o un TIFF o un archivo PDF si ustedes querían, pero a la hora de programarlo y pasarlo a un lenguaje de programación, pues en realidad los programadores no sabíamos acerca de esa interfase o no sabemos cómo generar ese tipo de interfase que puede ser muy bonita pero que desde el punto de vista de código requería un manejo dual. A través del SAML uno puede configurar ambos ambientes y utilizar la misma interfase, de manera tal que ese mecanismo de comunicación puede estar en ambas vías. Geografía, la voy a correr. Esta aplicación la están viendo porque no la estoy compartiendo. Un segundo para compartirla. Así es como se ve la aplicación desde el punto de vista gráfico. Básicamente es muy sencillo, pero ellos pueden utilizar una lista de fincas que pueden seleccionar. Entonces necesitan asociar gráficos con una lista de archivos. Entonces les permite configurar, por ejemplo, grupos de cable y fincas con determinados elementos visuales que tienen al lado izquierdo, que son básicamente el diagrama o la geografía de dicho mapa. Pues es una herramienta que es muy sencilla. Si ustedes se fijan, desde el punto de vista de programador, nos presenta un problema, que es que los usuarios que están viendo, los usuarios programadores, lo que están viendo es Visual Studio. Entonces, aquí ellos pueden utilizar ya sea el XML o si necesitan escribir código, pues podrían ir directamente a escribir código. Pero ¿cómo hacemos para que el diseñador interactúe? Nosotros no queremos que él necesite instalar Visual Studio. Creemos que no va necesariamente a disfrutar escribiendo código C#. Entonces podemos utilizar una nueva herramienta. Vamos a compartirla también. Como les digo, sobre esto hay una charla completa más adelante, el día de mañana, si mal no me acuerdo. Vamos a compartir esto, que sería en el live meeting. Sería aquí. Si compartimos el Expression Blend, dirían que en Expression Blend yo podría abrir, voy a cerrar el proyecto. Si abro un proyecto, este proyecto que estoy abriendo no es un proyecto de Blend, sino que es un proyecto de Visual Studio. Entonces vamos a ver a esta aplicación. Vean que es una solución de Visual Studio. Y esa misma aplicación de Visual Studio es la misma que está viendo el desarrollador en Visual. Y yo puedo entonces ahora darle doble clic sobre esto y tener una experiencia de diseñador, no de programador. Esta experiencia me permite, por ejemplo, navegar a las propiedades de la ventana o navegar sobre el canvas. Es decir, bueno, me interesa cambiar la forma en que funciona, no sé, el fondo. Entonces, selecciono y digo, me gustaría que fuera de color azul en la parte de abajo y, qué sé yo, color blanco en la parte de arriba. Entonces ahí puedo generar una experiencia de diseñador que cambia, que hace animaciones, que está generando, pero ese código que está generando no es más que XML. Pero ese XML es compartido y de hecho si lo grabo y me devuelvo otra vez hacia el Visual Studio, vería que en el momento en que abro Visual Studio, lo toco, me dice, ese archivo fue modificado, y si lo vuelvo a cargar, vería que en este documento ya se ve automáticamente los cambios que le hice en el diseñador, porque están compartiendo este XML entre ambas aplicaciones. Bien, vámonos de vuelta a la presentación.
Sería la presentación. Bien, no quiero quedarme sin hablar de SQL, que es en realidad un tópico bien importante, entonces voy a saltarme la parte de los modelos de objetos y vamos a ir directamente a SQL 2008. Bien, entonces, cambios importantes en la plataforma de SQL 2008. SQL 2008 fue lanzado el año pasado, pero ya está saliendo, probablemente a finales de año, una versión de SQL 2008 R2. Ya está disponible para bajar de internet la versión. Entonces tienen acceso ¿cómo se llama? Al al sitio de Microsoft pueden bajar SQL 2008 R2, que en estos momentos está en pruebas, una versión de comunitaria. Cambios importantes en esta área, uno, tal vez al que más enfoque se le ha dado, es el construir una plataforma más empresarial de datos. Cuando hablamos de una plataforma más empresarial de datos, significa que hay más demanda para que un solo DBA maneje múltiples servidores, porque se requiere un solo punto a administrar 10, 20 y a veces 300 servidores. Cuando los usuarios andan con servidores instalados en sus portátiles, ya no son 300, sino que probablemente terminan siendo varios miles. Otra de las cosas importantes que cambia la forma de usar SQL en esta versión es que no solamente se piensa en términos relacionados objetos o clases de datos que normalmente no considerábamos agregar en una base de datos relacional. ¿Qué pasa cuando queremos agregar no solamente documentos de Word y PDFs e imágenes, sino queremos generar videos que tienen a lo mejor varios gigas de consumo? ¿O qué pasa cuando queremos ver información geográfica, como vieron ustedes en la presentación anterior, de la demo anterior? Ese tipo de componentes expande el modelo relacional para utilizar otras cosas que normalmente no agregábamos en tablas. Por supuesto, combinado con eso es la presión para desarrollar cada vez más rápido, cada vez con mayores elementos. Esto es un elemento también importante que hay que tomar. Y por último, dar una visión que sea más integrada. Entonces, me tocó un poco difícil decidir cuáles elementos quería agregar dentro de esto. Entonces, básicamente, una lista de todas las características de SQL 2008 que son nuevas, que hay algunas que tienen que ver con seguridad, como la encripción de datos transparente, otras que tienen que ver con facilidad de código simplemente para hacer un merge, de manera tal que en un solo comando podamos hacer insert, update y delete, o los tipos de datos espaciales que son uno de mis favoritos, algunos como son por ejemplo el cambio importantísimo en el proceso de desempeño cuando hay lookups persistentes, son una gran cantidad de elementos que agregan funcionalidad dentro de SQL 2008, pero solamente a nivel de resumen hay algunos que son más importantes que otros. Particularmente desde el punto de vista de seguridad, creo yo hay dos que vale la pena rescatar sobre esos, que son el TDE o Transparent Data Encryption, que permite garantizar los datos de la base de datos al encriptarla de forma transparente. Eso es lo que significa, es que yo puedo a través del SQL 2008 crear una llave a través de un certificado y ese certificado se utiliza para encriptar la base de datos y de forma transparente cada vez que el servidor hace uso de la base, de las páginas que están en la base, simplemente desencripta la data e internamente en memoria y para el usuario final quedan desencriptadas. La ventaja que tiene Transparent Data Encryption o TDD es que podemos ahora garantizar los datos cuando el servidor de SQL 2008 está apagado o cuando hacemos un respaldo de los datos. Entonces, una de las cosas que ustedes pueden ver es que hoy por hoy, más importante incluso que garantizar la base de datos, es garantizar los respaldos de la información. ¿Por qué? Porque lo que único que se necesita para copiar el respaldo es tener acceso al medio. Entonces yo quiero violar la seguridad de una empresa, puede ser que no necesite conectarme al servidor, sino simplemente cuando viene el mensajero